¿Alguna vez te has preguntado por qué la palabra infierno nos conmueve tan profundamente? Suena como un susurro tenue de la antigüedad, como un eco de algo distante pero terriblemente real. La escuchamos desde la infancia, en sermones, leyendas y relatos. La usamos en la vida cotidiana, muchas veces sin reflexionar sobre lo que realmente significa. Pero, ¿sabías que infierno no es solo una palabra? Es una idea que trasciende religiones, culturas y épocas, dejando huella en los corazones de millones. Entonces, ¿qué es el infierno? Es una pregunta que filósofos y teólogos se han hecho durante siglos. Para algunos, el infierno es una metáfora, un símbolo abstracto del miedo humano al sufrimiento y a la pérdida. Para otros, es un lugar físico, lleno de fuego, dolor y tormento eterno. Pero la verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. En la enseñanza cristiana, el infierno no es solo un castigo, es una elección. Sí, una elección que cada persona toma por sí misma al vivir su vida. Es un lugar que Jesús describió no como un invento para asustar, sino como una realidad. En la Biblia leemos, allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta descripción inquietante parece despertar algo profundo dentro de nosotros. Pero, ¿te has preguntado por qué habló de ello con tanta certeza? El infierno no es solo fuego. Es un lugar donde las almas pierden lo más importante, la presencia de Dios. Imagina una vida sin luz, sin esperanza, sin amor. No es solo sufrimiento físico, es un vacío que nada puede llenar. Los filósofos lo llaman un vacío existencial, pero los cristianos lo ven como la separación total de la fuente de vida, Dios. ¿Por qué, entonces, existe el infierno? ¿Cómo un Dios que predica el amor puede permitir su existencia? Esta es una de las preguntas más difíciles. Sin embargo, hay una verdad simple: la libertad de elección. Vivimos en un mundo donde cada acción, cada palabra y cada pensamiento tienen un significado. El infierno es el resultado de un rechazo consciente de la luz, de un rechazo al bien. La historia de la concepción del infierno es única. Sus raíces se pueden rastrear en el paganismo, donde la oscuridad y el fuego simbolizaban el castigo. El Seol de los antiguos hebreos, un lugar donde reposaban los muertos, se convirtió más tarde en el prototipo del infierno. La tradición cristiana añadió imágenes de fuego eterno y del gusano que nunca muere. Pero, ¿sabes qué es lo más intrigante? Estas imágenes no son simples fantasías. Son el resultado de profundas reflexiones sobre el sentido de la vida y la justicia. El infierno no es tanto un castigo como una consecuencia. Es la consecuencia de rechazar el amor y la verdad. Es una historia en la que cada persona escribe su propio final. Y tal vez, darse cuenta de esto sea el primer paso para asegurarse de nunca llegar allí. ¿Ahora entiendes por qué muchos evitan hablar del infierno? Es un espejo en el que no todos son capaces de mirar. Pero si no lo hacemos, ¿cómo podremos comprender lo que hay al otro lado? El infierno no es un vacío, no es un lugar carente de vida o movimiento. Al contrario, hierve de actividad. Allí, como en un inmenso caldero, se mezclan almas, ángeles caídos y algo más que la mente humana difícilmente puede comprender. Pero, ¿quiénes son exactamente los habitantes de este lugar que tememos incluso imaginar? Comencemos por lo que primero viene a nuestra mente al pensar en el infierno: los demonios. Estas criaturas siniestras, llenas de odio, orgullo y engaño, habitan en las leyendas más antiguas. Según la Biblia, son ángeles caídos, aquellos que un día se atrevieron a rebelarse contra Dios. Lucifer, el más brillante entre ellos, lideró esta rebelión en su deseo de ser igual al Creador. Pero su orgullo lo llevó a la caída, y con él arrastró a quienes creyeron en su mentira. Así, el infierno se convirtió en su hogar, un lugar de destierro y castigo.
Sin embargo, los demonios no son los únicos habitantes de este reino oscuro. El segundo, y quizás más trágico grupo de habitantes, son las almas humanas. Personas que, durante su vida, rechazaron la luz, el bien y el amor. Eligieron la oscuridad, traición, mentira, violencia. Pero lo más aterrador es que eligieron su propio ego en lugar de elegir a Dios. El infierno no es para aquellos que cometieron errores, sino para los que conscientemente rechazaron la verdad aún viéndola frente a ellos. ¿Te preguntas si estas almas sienten arrepentimiento? Ahí está el punto. Una vez en el infierno, las almas ya no pueden cambiar su elección. Allí no existe el tiempo, no hay segundas oportunidades. Solo les queda experimentar las consecuencias de sus decisiones, atrapadas en un círculo eterno de pesar. ¿Existen límites para este sufrimiento? La Biblia sugiere que no. Cada habitante del infierno experimenta un nivel de tormento proporcional a sus acciones. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice: «A quien mucho se le da, mucho se le exigirá». Esto implica que los pecados y sus consecuencias son diferentes. Algunos traen más oscuridad que otros, y el castigo es más severo para los grandes crímenes. Esta desigualdad es, en realidad, una expresión de justicia. Para los grandes pecados, un gran castigo. Aún así, no todos los que mueren en pecado llegan inmediatamente al infierno. Aquí es importante distinguir entre el infierno y el Seol. El Seol es un lugar temporal donde las almas esperan el día del juicio. Recuerda la parábola del rico y Lázaro. El rico, atormentado, pide una gota de agua, pero le es negada. Ese no era el infierno final, sino un lugar provisional de sufrimiento, donde las almas esperan el juicio definitivo. Finalmente, lo más extraño, los habitantes del infierno no son solo demonios y almas pecadoras. Según la Escritura, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Su propósito original era hacer el lugar de aislamiento definitivo para las fuerzas del mal. Sin embargo, la tragedia del ser humano es que, al apartarse de Dios, elige ser parte de esta oscuridad. Al entender quiénes habitan el infierno, es inevitable preguntarse: ¿existe un camino para evitarlo? Mientras estemos vivos, tenemos el don del libre albedrío. Cada día que vivimos nos acerca al momento en que enfrentaremos las consecuencias de nuestras decisiones. Solo queda decidir con quién queremos estar al final, con los habitantes de la oscuridad o con los de la luz. Ríos de fuego, gritos eternos y sufrimientos interminables. Estas son las imágenes más vívidas que se han arraigado en nuestra conciencia gracias a textos religiosos, el arte y el folclore. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué significan realmente? El castigo en el infierno no es simplemente sufrimiento, es una consecuencia profundamente simbólica y justa de las elecciones humanas. Para empezar, hablemos del símbolo principal del infierno, el fuego. En la Biblia se menciona como fuego eterno y fuego inextinguible. Pero, ¿qué tipo de fuego es este? ¿Puede ser literal? Filósofos y teólogos coinciden en que no necesariamente es físico. Este fuego simboliza el sufrimiento espiritual, un tormento que consume el alma. Es la culpa, la desesperación y el arrepentimiento que no pueden ser extinguidos. Imagina un alma que se da cuenta de que está separada de Dios para siempre. Este fuego interno es el castigo más terrible. Pero la descripción del infierno no termina ahí. Jesús habla repetidamente de tinieblas exteriores. Esto no se refiere únicamente a la oscuridad física, sino a una oscuridad que envuelve cuando te quedas completamente solo, sin amor, sin esperanza, sin Dios. Como escribió San Agustín: nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Sin Dios, el alma queda en un estado de aislamiento eterno, sumida en un vacío espiritual absoluto. Es interesante que el infierno también se describe como un lugar de llanto y crujir de dientes.
Esta imagen refleja no solo el dolor, sino también la desesperación. El llanto simboliza un arrepentimiento profundo, una imposibilidad de cambiar lo ocurrido. El crujir de dientes refleja ira, frustración e incluso orgullo, un orgullo que no desaparece ni siquiera en el infierno. En este lugar, el sufrimiento no es solo un castigo, sino un estado natural del alma que ha rechazado la luz. Otro aspecto importante es la idea de los grados de castigo. En el Evangelio de Lucas se dice: el siervo que conoció la voluntad de su Señor, pero no la cumplió, recibirá muchos golpes, mientras que el que no la conocía y actuó mal, recibirá pocos. Esto indica claramente que los castigos en el infierno son diferentes. Los grandes crímenes con plena conciencia traen consigo un castigo más severo, mientras que aquellos que pecaron por ignorancia sufren menos. Es un ejemplo de la justicia divina. Sin embargo, el castigo en el infierno no es simplemente retribución. Es la consecuencia final de rechazar la luz. Dios no desea que nadie sufra en el infierno. Más bien, respeta la libertad de elección del ser humano. Un alma que voluntariamente se aparta de Dios elige su lugar en la eternidad. Aquí, el castigo no es un acto de crueldad, sino un reflejo del respeto de Dios por el libre albedrío. Un concepto especialmente relevante es el de la segunda muerte. En el libro del Apocalipsis se dice: la muerte y el Hades serán arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Qué significa esto? La segunda muerte es la separación total y definitiva de Dios. Si la primera muerte es el fin físico, la segunda muerte es un estado espiritual de alienación eterna del Creador. La pregunta sobre la justicia del castigo eterno puede parecer desconcertante. ¿Cómo puede un Dios justo permitir un sufrimiento infinito? La respuesta radica en la naturaleza de nuestras elecciones. Un alma que rechaza al Dios eterno escoge, por extensión, una separación eterna de Él. Como escribió C.S. Lewis, las puertas del infierno están cerradas desde dentro. Finalmente, debemos reconocer que el castigo en el infierno no solo es sufrimiento, sino también una advertencia. Nos recuerda las consecuencias de nuestras elecciones y nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. El infierno no fue creado para los humanos. Es un lugar destinado al diablo y sus ángeles. Sin embargo, trágicamente, aquellos que se apartan de la luz eligen este destino. El castigo en el infierno no es un capricho ni una venganza. Es un reflejo de la justicia, el amor y el respeto de Dios por nuestra libertad de elección. Y tal vez esa sea la mayor verdad del infierno. Incluso el castigo puede ser una expresión de la justicia divina. Cuando hablamos del infierno, a menudo parece inevitable. Pero, ¿es realmente así? El infierno se describe como un lugar de tormento, creado para aquellos que han rechazado a Dios. Sin embargo, el núcleo de la enseñanza cristiana no está en el temor, sino en mostrar una salida. La salvación es el hilo conductor que atraviesa toda la Escritura. ¿Pero en qué consiste y cómo alcanzarla? En primer lugar, la salvación comienza con el arrepentimiento. Arrepentirse no es solo lamentar lo que se ha hecho, sino tomar una decisión consciente de volverse de la oscuridad hacia la luz. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este es el primer paso hacia la liberación, reconocer el error. Pero lo más importante es entender que nadie puede salvarse por sus propias fuerzas. El cristianismo enseña que la salvación solo es posible a través de la fe en Jesucristo. Él no solo habló de Dios, sino que se convirtió en el puente entre el hombre pecador y el Creador Santo. Su muerte en la cruz no fue una coincidencia, sino un sacrificio consciente que abrió la puerta al perdón. Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Creer en Él es el sendero que conduce a la liberación del infierno. Pero, ¿por qué Jesús? Para entenderlo,
Debemos recordar que el infierno es la separación de Dios, y Cristo es la encarnación del amor divino. Su vida, llena de servicio impecable, fue el ejemplo de lo que el hombre debería ser. Su muerte cargó con el peso de los pecados de toda la humanidad, y su resurrección demostró la victoria sobre la muerte. Aceptar a Cristo significa reconocer la necesidad de este sacrificio y depositar nuestra confianza en Él. Lo interesante es que la salvación no es solo un acto único, sino un proceso. La fe no es un estado estático, sino un movimiento constante hacia Dios. La salvación exige transformación. La Biblia dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que el ser humano debe cambiar su forma de pensar, sus valores y sus acciones. La fe que no transforma la vida se queda solo en palabras. Sin embargo, la salvación no es solo un camino personal, sino también una elección. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Él deja que cada persona decida permanecer en la oscuridad o salir hacia la luz. Jesús dijo: «Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él». Este es un símbolo de cómo Dios llama a cada persona, pero no se impone. Otro aspecto esencial de la salvación es la gracia. Muchas personas creen que para evitar el infierno deben ser suficientemente buenas. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nadie puede ganarse la salvación con sus obras, porque ni los mejores actos pueden compensar el pecado. La gracia es un regalo que debe aceptarse con gratitud. La salvación también implica una vida nueva. No se trata solo de perdón de pecados, sino de una relación restaurada con Dios. Recordemos que el infierno es un lugar donde está ausente la presencia de Dios. La salvación, en cambio, restablece esa conexión. Vivir con Dios no es simplemente cumplir reglas, sino experimentar gozo, paz y confianza en la eternidad. Finalmente, la salvación no es solo evitar el infierno. No es un intento de engañar al sistema o asegurarse un boleto al cielo. Es reconocer el valor que tenemos a los ojos de Dios y aceptar su amor. La salvación comienza al comprender que Dios no quiere que estemos en el infierno. La Escritura dice: Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. A lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha ofrecido la salvación. Está al alcance de todos aquellos que estén dispuestos a abrir su corazón y reconocer que, sin Dios, no pueden hacer nada. Cada día enfrentamos esta elección: seguir la luz o permanecer en la sombra. Esta decisión no solo determina nuestro futuro, sino también cómo vivimos en el presente. La salvación del infierno no es una historia de miedo, es una historia de amor. Es la historia de cómo Dios busca recuperar al ser humano. Es una oportunidad dada a cada uno de nosotros, pero aceptarla o rechazarla depende de nuestra propia decisión. La palabra infierno parece algo lejano, casi legendario. Podemos descartarla como una simple historia para asustar a los niños o temerla hasta estremecernos, pero rara vez reflexionamos sobre cómo este concepto influye en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, la idea del infierno impregna la cultura humana, la moralidad e incluso las decisiones diarias. Su impacto es mucho más profundo de lo que parece. Desde sus orígenes, el infierno fue una imagen que ayudaba al ser humano a comprender las consecuencias de sus acciones. Durante siglos, moldeó los principios morales de la sociedad. El temor al infierno disuadía a las personas de cometer actos pecaminosos y les hacía reflexionar sobre la eternidad. Al tomar conciencia de la posibilidad de un sufrimiento más allá de la vida, muchos comenzaron a hacerse preguntas fundamentales. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo debo vivir para no lamentar mis elecciones? Sin embargo, en el mundo moderno, la actitud hacia el infierno ha cambiado.
Vivimos en una época en la que el confort y el placer son los valores predominantes. Los temas incómodos, especialmente aquellos como el infierno, a menudo se evitan. Muchos líderes religiosos prefieren hablar sobre el amor y la misericordia, dejando de lado las menciones al castigo. Esto ha dado lugar a una generación de personas que temen reconocer las consecuencias reales de sus acciones. A pesar de este silencio, la idea del infierno sigue viva. Se manifiesta en el sentimiento de culpa, en la búsqueda de propósito y en el anhelo de justicia. Incluso aquellos que no creen en el infierno sienten en su conciencia moral que el mal no puede quedar sin castigo. Este sentido de justicia está inscrito en nosotros desde nuestro nacimiento y refleja lo que la humanidad ha sabido durante siglos. El mal debe enfrentarse con una respuesta. La idea del infierno también nos recuerda que en la vida hay algo más allá de este mundo. La fe en el infierno lleva a reflexionar sobre la eternidad y sobre cómo nuestra existencia terrenal es solo el comienzo de un camino. Proporciona una perspectiva que nos permite reevaluar nuestras prioridades. La eternidad se convierte en un motor que nos impulsa a pensar no solo en cómo vivimos, sino en el propósito de nuestra vida. Para los creyentes, el infierno es una advertencia. No es simplemente un lugar de castigo, sino un reflejo de lo que ocurre cuando una persona se aparta de Dios. Pero esta advertencia no está exenta de esperanza. Nos recuerda que tenemos elección, que incluso el alma más perdida puede encontrar el camino hacia la luz. Este reconocimiento de nuestra capacidad de elegir es lo que da sentido a la vida. Sin embargo, el miedo al infierno también puede ser destructivo. En algunos casos, se convierte en una obsesión paralizante que priva a las personas de la alegría de vivir. Este temor puede inmovilizar y hacer que cada acción parezca una amenaza. Aquí es crucial entender que el infierno no es una amenaza de parte de Dios, sino una consecuencia de nuestras decisiones. Dios no desea que nadie esté allí. Al contrario, Él ofrece todas las oportunidades para evitarlo. El impacto del infierno también es evidente en la cultura. La literatura, el cine y el arte reflejan nuestra lucha contra el mal y el miedo a sus consecuencias. Dante, en su Divina Comedia, pinta vívidas imágenes del infierno que aún inspiran y aterrorizan. Películas y libros contemporáneos, incluso cuando no mencionan el infierno directamente, siguen explorando temas de justicia, castigo y redención. En un nivel más profundo, el infierno no es solo un lugar, sino un estado del alma. Muchas personas viven en su propio infierno personal, acosadas por la culpa, la soledad o el miedo. En este sentido, el infierno se convierte en una realidad aquí y ahora, no solo después de la muerte. Este estado surge cuando alguien se aparta del amor, pierde la esperanza y deja de buscar la verdad. Pero, ¿qué nos enseña la idea del infierno? Nos insta no a temer, sino a reflexionar. El infierno nos recuerda que nuestras acciones importan, que nuestras elecciones dan forma a nuestra eternidad. Y lo más importante, subraya el valor de la libertad. Dios no impone su amor, ni nos obliga a seguirlo. Respeta nuestras decisiones, incluso cuando éstas nos conducen al infierno. La influencia del infierno en la vida de las personas es un reflejo de la lucha entre la luz y la oscuridad que ocurre dentro de cada uno de nosotros. El infierno no fue creado para infundir miedo, sino para dirigirnos. Es un espejo en el que podemos mirar para comprender lo que realmente deseamos. Y quizás la lección más importante que nos da la idea del infierno es que no debemos permanecer indiferentes. Mientras tengamos vida, mientras tengamos elección, podemos cambiar nuestro camino. El infierno nos recuerda que cada momento es una oportunidad para volver a la luz, a la vida, a Dios. Gracias por escuchar este relato. Es muy importante para mí conocer tu opinión sobre la historia. Dale like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuevas historias interesantes.